Hola, soy Scarlett Roa y hoy quiero hablarles de un nuevo comienzo post-COVID y de cómo utilizar la digitalización para alcanzar un desarrollo sostenible. Es verdaderamente un placer ser parte de este Summit Internacional de Mujeres y Negocios y poder compartir con ustedes mis experiencias en la industria sueca desde una perspectiva empresarial. Ojalá pueda servir como best practice o de inspiración para seguir construyendo una sociedad más sostenible. Llevo más de 30 años viviendo en Suecia, llegué como niña a los 7 años y he tenido la gran oportunidad de estudiar y formarme profesionalmente en este país, pero nunca dejando atrás el contacto con mi país natal, Chile, ni con mis raíces latinoamericanas. Soy magíster en Derecho Internacional y licenciada en Derecho Laboral y he trabajado los últimos 15 años con sostenibilidad, digitalización e innovación en diferentes industrias suecas. Empecé mi carrera como abogada de derechos humanos, pasando por empresas de financiamiento y agencias digitales. Fui gerente de sostenibilidad en la empresa de juegos y casinos más grandes de Suecia, donde trabajé con digitalización en el área de juego responsable. Actualmente trabajo como Project Manager en la proveedora de salud y de cuidados más grande de Suecia, llamada Praktikertjänst, donde estoy encargada de digitalizar nuestras clínicas y centros de salud regionales, cosa que hoy, dado a la pandemia, está más actual que nunca. Con el avance de la pandemia, el uso de la tecnología ha aumentado y la necesidad se ha vuelto urgente. Estamos pasando por mucha incertidumbre, donde todos nos hemos visto obligados a revisar nuestros procesos, adoptar nuevas herramientas de trabajo y buscar nuevas maneras de operar. Porque igual que en todos los países y los mercados a nivel mundial, también fuimos muy afectados por la pandemia y estamos pasando por momentos difíciles como empresa. Tenemos más de 80 centros de salud de atención primaria, cientos de centros de medicina especializada y alrededor de 800 clínicas dentales que, dado las restricciones físicas, han tenido que limitar sus horarios o cerrar sus puertas a los pacientes. Pero tenemos los mismos desafíos que muchos de ustedes y por lo mismo es importante adaptarse a la nueva realidad y enfrentar los desafíos post-COVID como sociedad. Se espera que el impacto económico de la pandemia sea peor que el de la crisis financiera del 2008. Yo trabajaba con finanzas en este tiempo. Y esto ha requerido acciones inmediatas para fortalecer nuestro negocio y ser relevante en el tiempo. Si hay algo que la crisis económica y las crisis anteriores nos demuestran, es que sus efectos pueden ser duraderos por muchos años y que pueden cambiar las estructuras de raíz. Pero el impacto económico en sí no es realmente lo más importante, sino los efectos de este y otros problemas que en realidad siempre han existido y que salieron a la luz durante la pandemia, así como la falta de empleos fijos y contratos humanos, la falta de liquidez, la falta de inversiones sostenibles y a largo plazo, los riesgos en las cadenas de suministro y más que nada la desigualdad que todavía existe en gran parte del mundo, donde siempre son las personas más vulnerables de la sociedad las más afectadas. Las ONGs temen, por ejemplo, que los estándares laborales cayeron significativamente debido a la crisis, dejando a muchas trabajadoras sometidas al acoso sexual e incluso a la esclavitud moderna. Al mismo tiempo, se ha comprobado un aumento en las actividades comunicativas de responsabilidad social empresarial, y esta polarización puede percibirse como un poco contradictoria, pero en realidad, yo que trabajo con sostenibilidad hace muchos años, no lo veo tan inusual, ya que el discurso de sostenibilidad suele ser mayor que las acciones reales en la práctica. En otras palabras, no siempre se vive como se piensa. Al mismo tiempo, se ha comprobado un aumento en las actividades comunicativas, pero no todo es negativo. Hay una mayor exigencia de transparencia entre los stakeholders. Quiere decir, en aquellas personas o grupos que tienen intereses en las empresas. Hoy vemos que no solamente los consumidores, los trabajadores o los clientes exigen transparencia cuando se trata de trabajar con sostenibilidad, sino que también es una exigencia de muchos inversionistas que ven la falta de acciones de responsabilidad corporativa como un riesgo de negocio. Por eso es que muchas empresas tienen el propósito de impulsar acciones enfocadas en mejorar la sociedad.
Como empresas, no solo tenemos la responsabilidad y el deber de contribuir a una sociedad más sostenible, sino que también la oportunidad de ver la sostenibilidad como fuente de desarrollo y de crear nuevos modelos de negocios que permanezcan en el tiempo. Pero para mí es muy importante, antes de que hablemos más de sostenibilidad y de responsabilidad social y empresarial, de no confundir estos dos conceptos. No son conceptos intercambiables, cosa que muchos piensan. La responsabilidad social empresarial se centra en equilibrar los intereses actuales de los stakeholders. Una compañía petrolera, por ejemplo, puede socialmente ser responsable a través de la construcción de escuelas, hospitales en una comunidad para compensar por la extracción de recursos. Pero estas medidas en sí no siempre reconocen el impacto a largo plazo en las comunidades. Por lo tanto, las medidas de responsabilidad social empresarial pueden imponer responsabilidades sociales a lo largo plazo, pero haciéndolas insostenibles en el tiempo. La responsabilidad social empresarial se basa en la ética, en la moral, en las normas, y no hay duda de que muchas iniciativas de responsabilidad social empresarial son buenas para equilibrar las demandas competitivas de los stakeholders. Sin embargo, para hacer esto, muchas empresas supuestamente responsables toman prestados recursos y capital del futuro, lo que puede crear un desequilibrio aún mayor en la distribución de recursos entre el corto y el largo plazo. El informe Nuestro Futuro, que yo me imagino que la mayoría de ustedes conoce y quizás ha leído, fue creado en 1987 para la ONU, definiendo un desarrollo sostenible como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esta ética es casi indiscutible. Después de todo, la mayoría de las personas esperan vivir tan bien como sus padres y quieren que sus hijos a la vez tengan las mismas oportunidades que ellos tuvieron o mejor aún. Yo soy madre, yo siento lo mismo. Expresadamente de esta manera, la sostenibilidad equilibra el uso de los recursos a largo tiempo. En otras palabras, la sostenibilidad asegura la equidad intergeneracional. Cuando los recursos que realmente utilizamos coinciden con la capacidad de la Tierra para regenerar un suministro futuro adecuado, nuestros sistemas permanecen equilibrados. Sin embargo, si los recursos utilizados pueden superar esta capacidad, la demanda actual se satisface tomando prestado del futuro, lo que eventualmente conducirá a la incapacidad de satisfacer las necesidades de las sociedades. Es un poco complicado todo este tema, y por eso pienso que la mejor manera de resumir la diferencia entre estos dos conceptos es viéndolo de 5 puntos diferentes de una manera empresarial. Una, se trata de la visión. La responsabilidad social empresarial mira hacia atrás, informando sobre lo que una empresa ha hecho, generalmente durante los últimos 12 meses, el último año, y esto se vuelve casi siempre, por lo menos aquí en Europa, en un reporte que se entrega y se comunica. Y lo que se comunica ahí es la contribución que las empresas hacen a la sociedad. Pero la sostenibilidad mira hacia el futuro. Esta es la visión de la empresa. Planifica los cambios que una empresa podría realizar para asegurar su futuro. Puede ser como reducir el desperdicio, asegurar las cadenas de suministro, desarrollar nuevos mercados, construir una nueva marca. El segundo punto de diferencia son los objetivos de la empresa. La responsabilidad social empresarial tiende a dirigirse a políticos, a lobbyistas, a medios de comunicación, quiere decir a las personas que forman la opinión pública. La sostenibilidad se dirige a toda la cadena de valor, desde los proveedores hasta las operaciones y las ventas. El tercer punto de diferencia se trata sobre los negocios, simplemente que la responsabilidad social empresarial es cuestión de cumplimiento, es una responsabilidad y un cumplimiento. La sostenibilidad se trata del negocio, como lo dijimos antes, a largo plazo y la visión de la empresa. El cuarto punto de diferencia se trata sobre la gestión. La responsabilidad social empresarial es gestionada por equipos de comunicaciones. Como dije, no siempre se vive como se piensa o no siempre se vive como se comunica.
mientras que la sostenibilidad es impulsada por grupos de operaciones, está más ligada al negocio y al modelo de negocio de la empresa. Y el quinto punto de diferencia es el impulso o lo que motiva a la empresa a actuar. La responsabilidad social empresarial está impulsada por la necesidad de proteger la reputación de los mercados desarrollados, mientras la sostenibilidad está impulsada por la necesidad de crear oportunidades en los mercados emergentes. Y esta es una diferencia muy importante, ya que hoy en día con la Agenda 2030 y el nuevo paradigma formulado y compuesto por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran parte de los países se ha comprometido en implementar, alcanzar a mantener un desarrollo sostenible, no solamente en los países desarrollados, sino que también, o más que nada, en los países emergentes o subdesarrollados, si se les quiere llamar así. Entre estos objetivos está la necesidad de poner fin a la pobreza, de acabar con el hambre, de asegurar una educación de calidad, de lograr igualdad de género. Y después de 5 años de trabajo continuo con la implementación de la Agenda 2030, llegó la pandemia, provocando una mayor acentuación en los problemas contra los que ya estábamos luchando. Este año tendría que haber sido un año decisivo, ya que solo queda una década para alcanzar los objetivos. Y quizás lo es, quizás todavía es un año decisivo, porque la pregunta ahora es ¿cuál será la nueva normalidad? ¿Y qué pasará con la Agenda 2030? Los efectos creados por la pandemia ponen en riesgo el futuro de la sostenibilidad y nadie sabe con certeza si lograremos alcanzar los objetivos hasta el 2030. Pero esta incertidumbre, a su vez, también puede servir como un motor de desarrollo y como una apuesta a impulsar y reforzar el camino que hemos tomado estos últimos años. Hemos visto señales súper positivas climáticas, dada la disminución de los viajes, los transportes y el consumo, cosa que en el contexto del Acuerdo de París es muy positivo. La Unión Europea acaba de adoptar una nueva ley y taxonomía que clasifica cuáles inversiones son ambientalmente sostenibles, con el propósito de asegurar que el sector financiero reciba pautas en común que especifiquen cuáles inversiones pueden llamarse verdes. Esto también será parte del reporte de sostenibilidad que todas las grandes empresas en Europa y en Suecia tienen que registrar y comunicar anualmente por ley europea. Pero también hemos visto cambios súper positivos en la manera de organizarnos al momento de trabajar. Y muchas organizaciones entienden que hoy es posible trabajar remoto y poder cumplir con las tareas acordadas. Pero para que esto sea posible, tiene que existir la infraestructura necesaria que lo permita. Y yo soy consciente de que no todos los países han llegado tan lejos como Suecia en la construcción de una sociedad más sostenible y digitalizada a base de la innovación. Pero es muy importante entender que la sostenibilidad va de mano de la innovación. En Suecia han sido las crisis económicas las que han impulsado la cultura innovativa que hoy nos define. Las crisis económicas crean nuevos incitamentos y la escasez es realmente un poder positivo en este sentido. Te obliga a ser creativo y a innovar nuevas formas de lograr el objetivo. Por algo se dice que la necesidad es la madre de todos los inventos. La cultura innovadora de Suecia está ligada al desarrollo digital en el país. Lo vemos con las grandes empresas suecas que quizás todos ustedes conocen, como Spotify, Sky, Klarna, que hoy son mundialmente conocidas y que nacieron gracias a esta cultura innovadora que tenemos en el país. La digitalización es lo que sucede cuando las actividades se desarrollan y cambian con la ayuda de la tecnología digital. Hoy en día, la tecnología digital no solamente es un facilitador, sino que también una fuerza impulsora para cambiar fundamentalmente la manera en que vivimos y hacemos las cosas. La digitalización significa hoy en día una transformación importante en la sociedad y puede ser una fuente de crecimiento de la sostenibilidad. Hoy, más del 98% de la población en Suecia tiene acceso a la Internet. Más del 98%. Yo creo que este 2% que no lo tiene es porque realmente no quiere. Porque el precio de la electricidad que en gran parte proviene de energías renovables, es uno de los más bajos del mundo. Siento que tenemos una tasa de ingresos muy alta.
Trabajar o estudiar a distancia era normal antes de la crisis también. Yo personalmente he hecho 2 magísteres a distancia en diferentes universidades. Y aproximadamente el 75% de los suecos, o el 97,5% de la población entre 21 y 50 años, tiene algo que se llama BankID en el celular o en el móvil, que es una identificación personal digital, incluso optable para jóvenes menores de edad. Esto hace que uno pueda, no sé, pues tomar citas en el banco digitales, uno pueda estudiar a distancia, es una manera de identificarse como persona. El dinero en efectivo ya no se usa prácticamente en Suecia. Yo creo que llevo años sin ver un billete o una moneda física. Y las oficinas bancarias y de servicios públicos han disminuido en cantidad en los últimos años. El otro día salió una noticia de uno de los bancos más grandes de Suecia, que iban a cerrar 1000 oficinas locales durante este año. Pero ojo, que la digitalización en sí no necesariamente es sostenible. El comercio online ha generado un aumento del consumo y del transporte enorme. La competencia es cada día mayor entre este tipo de industria, en esta industria, y los márgenes de ganancia cada día menor. En algún lado hay que cortar costos, todos los que trabajamos en empresas sabemos esto. Y los que son más perjudicados son los trabajadores que producen nuestros productos, muchas veces en países subdesarrollados. La digitalización también puede crear e intensificar la polarización en la sociedad. Yo lo veo ya que la alfabetización digital de los ciudadanos varía y pone en riesgo la inclusión. Vemos, por ejemplo, en Suecia que muchos adultos mayores, personas con discapacidad e inmigrantes de países subdesarrollados tienen problemas con adaptarse a la transformación digital de este país. Esto se convierte en una brecha que, si no es adecuadamente enfrentada, puede aumentar la desigualdad social en la población, cosa que va en total contradicción con el objetivo número 10 de la Agenda 2030, que es la reducción de las desigualdades. Pero usando la digitalización de una forma positiva, puede ser una herramienta potente para alcanzar un desarrollo sostenible. La digitalización no es un fin en sí misma, es una herramienta que nos permite y nos ayuda a resolver necesidades y desafíos. Puede, por ejemplo, ayudarnos a diseñar soluciones que nos permitan brindar una buena atención y salud a los más vulnerables de la población. Puede crear nuevas soluciones digitales que nos ayudan a monitorear los transportes y reducir el impacto ambiental. Podemos medir la diversidad y la igualdad de género en las empresas a través de la data de los que trabajan allí. En Suecia hay muchas empresas que comparan los ingresos entre hombres y mujeres y analizan si hay diferencias inexplicables, para así corregirlas, también de acuerdo a la ley. Por lo mismo es necesaria la infraestructura correcta. Pero la digitalización también sirve para incrementar la competitividad de nuestra sociedad cuando desarrollamos nuevos productos y servicios. Y por lo tanto es importante recalibrar la estrategia de negocio. El confinamiento ha tenido un gran impacto en el comportamiento y los hábitos de los clientes y de los consumidores. El consumidor está buscando precios ajustados, dado a la crisis económica, pero también busca productos y servicios que tengan un impacto positivo en la sociedad. Hay una mayor valorización a los productos locales y una nueva lealtad a las empresas y marcas con un propósito más allá de solo generar o crear poder económico. Esto es igualmente relevante al momento de reclutar personal y atraer nuevos talentos. Las encuestas suecas muestran que los estudiantes prefieren empresas que estén comprometidas con el medio ambiente, con la responsabilidad social y que tomen acción contra el cambio climático. Más del 50% de los millennials en Suecia aceptaría un sueldo bastante más bajo para poder trabajar en una empresa que comparta sus mismos valores, los mismos valores que ellos. Las mismas universidades han cambiado su perfil y han integrado cursos de sostenibilidad en la mayoría de sus carreras. Mi propio hijo, tengo un hijo de ya casi de 20, estudia su primer año de Ingeniería Civil Industrial con mención en sostenibilidad. Una carrera que fue creada hace apenas 3 años por una de las universidades técnicas líderes de Europa, en conjunto con 2 empresas suecas líderes mundialmente, que son AstraZeneca y Scania, quizás ustedes las conocen.
Las empresas tienen, por lo tanto, que emplear propuestas atractivas y es necesario implementar modelos resistentes a nuevas crisis y que capturen oportunidades emergentes, como lo han hecho estas empresas. Tienen que ir de acciones reactivas a corto plazo a una estrategia recalibrada a largo plazo. Los modelos de negocio están siendo cuestionados hoy en día en base a la nueva normalidad, en lo que será en realidad la nueva realidad post-COVID. También es relevante evaluar, monitorear y responder a los riesgos financieros que puedan tener un impacto en la comunidad y en la continuidad del negocio y la reputación de la empresa. La reputación es todo en un mundo digital, y en el mundo digital donde vivimos, donde la información es compartida casi instantáneamente a través de redes sociales. Por eso es importante también transparentar el trabajo de sostenibilidad, tener opciones locales, cadenas más cortas y poder sustituir a los suministradores en casos de crisis. También es importante digitalizar los procesos en donde sea posible para permitir el trabajo remoto. Si bien muchas compañías han establecido planes de continuidad comercial y gestión de crisis, también es importante y necesario que las empresas garanticen la sostenibilidad de sus cadenas de suministro y que éstas a su vez se gestionen de manera sostenible y ética. Este diría yo que es uno de los mayores retos de la industria sueca. Nuestro nivel de vida nos ha permitido consumir en exceso, y al mismo tiempo que somos líderes en tecnología ambiental y en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos, ya lo hemos alcanzado prácticamente todo, somos uno de los países que más consume en el mundo. El problema es que la producción de la mayoría de los productos y servicios que consumimos se hacen fuera del país o se generan fuera del país. La digitalización y compra de viajes, transportes y productos de consumo online han incrementado nuestra huella de carbono. Y ya es hora de empezar a cuestionar modelos digitales que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Por eso que hoy es más necesario que nunca anticiparse y crear poder competitivo en base a la sostenibilidad y usar la digitalización para fortalecer las empresas, sus productos y servicios. Y un buen ejemplo de esto es el área de la salud, donde quizás más se percibió la transformación digital en Suecia. Y como les decía a un principio, un comienzo de esta presentación, yo trabajo con salud digital y con transformación digital de nuestros centros de salud regionales. Y a pesar de lo avanzado que está Suecia en el tema de la digitalización, como les he venido contando, el área de la salud se había quedado un poco atrás. Es una industria muy compleja y conservadora, cosa que impide o dificulta la implementación de nuevos procesos, modelos de negocios y herramientas digitales. Pero en realidad no es tan raro, ya que la salud no es como cualquier otro producto de consumo en el mercado, y hay que ser cauteloso. Llevamos más de 2 años hoy en la empresa donde yo trabajo usando una plataforma digital de triaje. Para los que no saben, el triaje es la selección y la clasificación de pacientes para poder priorizar la atención. Y de anamnesis, anamnesis es la información que recolectamos por preguntas para formular un diagnóstico. Todo este proceso de triaje y anamnesis es automatizado y nosotros ofrecemos citas médicas a través de chat o vídeo, que pueden ser asincrónicas, significa que el paciente y el doctor no están dependiendo del uno y el otro, que estén al mismo tiempo o que se comuniquen a la misma hora, o pueden ser sincrónicas por vídeo, por ejemplo. El paciente se identifica con el BankID, la identificación digital, y toda la comunicación es a través del celular, del móvil. La plataforma fue creada por un startup que tiene como objetivo mejorar la vida de 1 billón de personas en el mundo. En febrero de este año, para darle un poco para la historia de lo que hemos vivido el último tiempo, en febrero de este año, antes de que saliera a la luz todo lo de la pandemia, 35 de nuestros centros de salud habían implementado la plataforma. Esto durante un lapso de alrededor de 2 años. Hoy, en 8 meses, o sea, 8 meses después, tenemos 64 centros de salud usando la plataforma. Pasamos de la creación de 100.000 citas médicas en febrero a casi 400.000 hasta el día de hoy. Es algo pero fenomenal. Y todo a causa de la pandemia, o gracias a la pandemia, quizás suena feo decirlo, pero la pandemia aceleró la transformación de una manera nunca antes vista.
Y a pesar del escepticismo que había entre muchos de nuestros doctores, más que nada, o de muchos de nuestros funcionarios de la salud, las citas médicas digitales funcionaron y nos ayudaron a dar continuidad al paciente. Hoy aproximadamente 75% de todas las citas médicas y las visitas digitales se cierran digitalmente también. Solamente un 25% resulta en una visita física u otra medida. La salud digital no solo es importante porque hace más accesible el contacto médico, pero también es importante en la democratización de la salud. No todos tienen los mismos recursos físicos, económicos, ni el tiempo para acudir a una cita médica hoy en día. Suecia, por ejemplo, es un país muy despoblado, como lo sé que también Chile es, con muchas comunidades rurales, donde es difícil acceder o contratar a médicos y especialistas. La salud digital hace posible el contacto, no dependiendo del lugar donde se habite. Es muy democrática y en Suecia está al alcance de todos. Pero también hemos visto otros aspectos muy positivos, como la reducción de suministros usados por nuestros funcionarios, la reducción de viajes, de transporte, que a su vez reduce las emisiones de CO2. La salud digital nos ayuda a dar mejor servicio a nuestros pacientes, pero también mejora las condiciones laborales para los funcionarios de salud, en especial para las mujeres, porque en su mayoría son las enfermeras que trabajan con nosotros y que son las que más trabajan hoy en día en la plataforma, con el chat, por ejemplo. Muchas de las tareas que hacían ellas antes y que las estresaban, hoy son automatizadas, lo que facilita y simplifica el trabajo. La salud digital es una gran facilitadora de la sostenibilidad y se basa en el trabajo continuo de la innovación. Nosotros tenemos reuniones de innovación todos los viernes en mi trabajo y creamos nuevas funciones y nuevas maneras de comunicarnos con nuestros pacientes. Y a pesar, o mejor dicho, gracias a la pandemia, como les dije, hemos podido acelerar el trabajo, reinventarnos y crear un nuevo modelo de negocio que satisface muchos de los objetivos de la Agenda 2030, como los explico aquí en este slide, y las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. En conclusión, tenemos la oportunidad de volver a crear y de hacerlo mejor que antes. Sabemos que las empresas que son sostenibles y digitales van a poder competir en el mercado y mantenerse vigentes. Sabemos que las demandas del mercado, de los consumentes, que cada día están más conscientes, y de los empleados, de nuevas generaciones más exigentes. Sabemos también de las demandas del capital, de los inversionistas que quieren prevenir y disminuir riesgos, ya sea en la marca, en la reputación, en la cadena de suministro o riesgos laborales. Y sabemos de cómo tomar ventaja de las oportunidades que ofrece la digitalización y que conllevan un desarrollo sostenible. Y cuando se tiene conocimiento de que es posible, no hay vuelta atrás. Muchas gracias por escuchar. Aquí les dejo mis contactos y espero que me agreguen a LinkedIn.